certezas. ¿Qué es lo que nos da certeza de que somos salvos? Y a través de Primera de Juan, vimos también que somos un grupo intolerable, ¿no? Los cristianos, intolerable por el mundo, por la sociedad. Ah, ¿Por qué? Porque el cristianismo se basa en absolutos. Esto lo vimos la semana pasada. En un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo que está ah, a través de la incertidumbre, no saber cuál es el destino final, no se sabe nada, los cristianos, los creyentes, sí vivimos en absolutos, es decir, en la certeza total. Y Dios, por medio de su palabra, nos da esa verdad, nos muestra quién es Él, nos muestra objetividad, nos muestra racionalidad por medio de su palabra. También no solamente nos muestra racionalidad, nos muestra veracidad. A Jesús, bueno, dijo, tu palabra es verdad. Entonces se llama la palabra de verdad. Aún también nos muestra la Biblia la autoridad que viene de parte de Dios. Por lo tanto, vivimos nosotros en un mundo de absolutos y de certezas. El mundo en que nosotros vivimos. No estoy hablando de este mundo, sino en el ámbito de los cristianos, de los creyentes. Un mundo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, no podemos encontrar certeza fuera de la palabra de Dios. Es por eso que el mundo vive en incertidumbre, nosotros no. Nosotros vivimos en un mundo de certeza. Y eso lo determinamos la semana pasada en la noche. Y parte de esa certeza es que vamos a ver 5 características que tenemos de esa certeza. Y lo primero que desarrollamos la semana pasada es que sabemos que tenemos vida eterna. Versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Juan. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. La palabra conocer, saber, aparece 39 veces en el Nuevo Testamento, o perdón, en este libro, para ser más exacto, ¿no? Tú sabes, nosotros sabemos, nosotros conocemos. Entonces, aparece 39 veces en esta epístola. Entonces, la primera cosa que sabemos es que tenemos vida eterna. Sabemos que te vida eterna no debido a alguna experiencia mística que hemos tenido, sino debido a lo que está escrito en esta palabra que es absoluta, que es la Biblia. Debido a que está escrito aquí, entonces sabemos que tenemos vida eterna, y esta vida eterna está prometida a todos los que creen en Cristo. Es decir, el cielo está preparado para nosotros. Esto lo sabemos a los que creen en el Hijo de Dios. Y esa es la primera certeza, que tenemos vida eterna. Ahora vamos a desarrollar la segunda certeza, que lo encontramos en el verso, bueno, vamos al verso 11, al verso 14, perdón, pero el verso 14. Luego arrancaremos al verso 11 para llegar a un punto. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La segunda certeza es que sabemos que Dios responde a nuestras oraciones de los creyentes. Y eso vamos a verlo en esta mañana. Oramos. Padre nuestro, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites nuevamente estar en el templo para poder aprender de tu palabra. Gracias, Dios, por la libertad que nos das. Te ruego que ilumines nuestra mente y nos ayudes a entender esta verdad. Padre Santo, por sobre todas las cosas queremos honrarte. Ayúdanos a tomar decisiones, Dios, que agrade y glorifiquen tu nombre. Y es mi oración por todo el mundo donde tu palabra se está predicando, que Dios cuides a hombres y mujeres que llevan esta verdad, preserva sus vidas, sus necesidades sean cubiertas y que tu palabra sea glorificada, trayendo muchos al arrepentimiento. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, verso 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esto es cierto, hermanos, ya lo hemos visto, tenemos vida eterna, tenemos ah, en promesa de entrar al cielo, aunque aún no hemos entrado en la experiencia completa de esa vida. O sea, ¿por qué? Porque aún seguimos aquí en la tierra, aún no tenemos esa experiencia, poseemos la vida de Dios dentro de nosotros, pero la plena expresión de ella, la plena expresión de la vida eterna, se va a desarrollar cuando estemos en gloria con Dios.
cuando los hijos de Dios dejemos este mundo, se va a manifestar la plenitud de la vida eterna. Aún aquí tenemos la promesa, pero cuando dejemos de existir en este mundo, entremos a la presencia de Dios, sabemos que tenemos vida eterna. Pero, mientras tanto, mientras eso sucede, tenemos necesidades aquí en la tierra. Tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos preocupaciones, tenemos conflictos, tenemos problemas que lidiar diariamente. Y mientras estemos aquí, tenemos algo. Sabemos que Dios responde ¿a qué? A nuestras oraciones. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Es una verdad maravillosa lo que dice el verso 14. Vuelvo a leer, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él escucha, sabemos que Él responderá. Sabemos que tenemos vida eterna, pero antes de completar esa vida eterna, estamos aquí en la tierra y vamos a tener necesidades. Tenemos preocupaciones, como te dije, y todos estos problemas, luchas, batallas, conflictos, dificultades, vicisitudes, al mismo tiempo, mientras esto pasamos, sabemos que Dios nos da la garantía de que responde a nuestras oraciones. Eso es la certeza de que somos sus hijos. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. O sea, tenemos vida eterna, perfecto. Tenemos la garantía de la vida eterna. Su palabra nos dice, a los que creemos en Él, a los que somos sus hijos. Pero esa vida eterna se va a desarrollar por completo cuando estemos en gloria, cuando dejemos este mundo. Pero mientras estamos en este mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos. ¿Y cómo? ¿Cuál es nuestra arma para poder pasar todo esto y sortear todas estas dificultades? La oración. Y no solamente simplemente es que tú te vas y te postes de rodillas, es lo que dice Juan. Dice que tenemos que la confianza, la certeza de que si pedimos cualquier cosa, ¿qué cosa? No solamente Él nos oye, sino, ¿qué más? Verso 15 dice que Él nos oye y que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa. Y dice verso 14, y esta es la confianza. Significa literalmente libertad de expresión. Es decir, tenemos la total libertad de ir ante el Señor, ante cualquier asunto y pedir libremente. Incluso se nos instruye en las Escrituras a hacer esto delante de Dios para buscar lo que necesitamos. Entonces, nuestra confianza no solo está en la vida eterna, nuestra confianza no solamente está en la vida venidera, nuestra confianza está aquí y ahora porque tenemos acceso a Dios. Entonces, todavía no estamos en su presencia, todavía no estamos en el cielo, todavía no hemos llegado ahí, pero ahora tenemos acceso a todos los recursos de Dios. O sea, todavía no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra, pero desde aquí tenemos acceso a todos los recursos de Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. El verso 14, nuevamente, esta es la confianza que tenemos en Él. Entonces, tenemos la libertad de ir a su presencia. Tenemos la seguridad suficiente de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Tenemos esta libertad. Entonces, mira lo que está diciendo el autor de esta carta, Juan, que Dios va a escuchar y Dios, ¿qué va a hacer? Va a responder. Miren, tenemos la promesa de que sí, vamos a disfrutar la gloria, pero de aquí, ¿qué disfrutamos? De todas las riquezas, de todos los beneficios, ¿por medio de qué? De la oración. ¿No es sorprendente? Y esta oración ¿a quién está dada? A los hijos, a sus hijos. Ahora, Dios va a responder, claro, Dios va a responder sin límites. Dios va a darte, es como decir, ¿necesitas algo? Es como cuando, imagínate, sobre todo los hijos ahora acá, sobre todo los hijos, necesitas algo, necesitas un par de zapatillas, un pantalón, una camisa, una casaca, lo que sea.
y tu papá te dice o tu mamá te dice, ah, ¿sabes qué? Saca su billetera y te dice, toma, utiliza lo que necesites. O es más, en alguno de los casos, saca su tarjeta y te dice, toma, gasta lo que tú creas conveniente. Chicos, jóvenes, ¿quién no quisiera tener un papá así, no? Sí, wow, wow, lo que yo, o sea, me compro justo estoy necesitando zapatillas. Yo pensaba que mi papá me iba a dar 50 soles para las zapatillas. No, me ha dado, si me cuesta 200 me gasto, si 300, wow, me está dando carta abierta. Es como cuando escuché una vez un futbolista, le dijeron, quiero que tú juegues para mi equipo. El dueño del equipo coge un cheque, lo firma y se lo da en blanco. Tú pon la cantidad, cualquier monto que tú quieras, con tal de que juegues para mi equipo, toma un cheque en blanco. Pon el monto que quieras, no hay problema. 1 millón, 2 millones, 3, 100, 200, no hay problema. El único requisito es que vendas a México. ¿Sucedió? Sí. Me dicen que sucedió eso con Lolo Fernández. Y él devolvió el cheque diciendo, y dale, o algo así. No lo sé. Leí esto en el comercio hace años. ¿Ya? Pero con Dios sucede lo mismo. Tú pides a Dios, dice que Dios te da un cheque en blanco. Todo lo que tú quieras, Él te va a responder. Pero, escucha, hay un solo requisito. Hay un único requisito. Si ves el verso 15, ah, perdón, el verso 14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hay un solo requisito, solo un calificador, su voluntad, ¿correcto? Y esto es lo asombroso. Mientras esperamos la otra vida, mientras esperamos el cielo, mientras esperamos la redención completa, mientras esperamos ir a la gloria, mientras esperamos que recibir todo lo que Dios ha preparado para los que aman su venida, mientras tanto tenemos la confianza que nuestras oraciones serán ¿qué? Respondidas, no escuchadas, respondidas, porque Dios las escucha. Dios escucha todo, es omnisciente, lo sabe todo. Dice, serán respondidas. Un único requisito para que sean respondidas, que sea conforme a su voluntad. Él te da un cheque en blanco, dice, pide lo que quieras, aquí está, todo te voy a dar, pero un solo requisito, que sea conforme a qué? A mi voluntad. Y eso lo vamos a ver un momento. ¿Cuál es su voluntad? Porque muchas veces creemos que decimos, Dios, déjame ganarme la tinca porque voy a dar la mitad para las misiones. Es la voluntad de Dios que se hagan misiones, ¿no? Entonces Dios me va a conceder ganarme la tinca. ¿Será eso correcto? Dios, dame una 4x4. Lo voy a usar para cada vez que venga un misionero, transportarlo. Viene un misionero una vez al año, 2 veces al año. ¿Esa es la voluntad de Dios? Claro, es la voluntad de Dios que cuidemos al hombre de Dios, al siervo de Dios. Pero eso será correcto. Entonces vamos a ver cuál es la voluntad de Dios dentro de un momento, nada más, no te impacientes. ¿Ya? Pero mira lo que dice el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿correcto? En otras palabras, si nuestro corazón está bien, nuestra conciencia está limpia, tenemos confianza para ir ante Dios. Verso 22 del capítulo 3. Y cualquier cosa que pidamos o que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está su voluntad. ¿Entiendes ahora? Aquí está su voluntad. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables a su vista. ¿Correcto? Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que si crees que Jesucristo es el Señor,
si guardas sus mandamientos, si amas a los hermanos, ¿ya? Puedes pedir lo que quieras y lo recibirás. Esa es su voluntad, ¿correcto? Si guardas sus mandamientos, pero si no guardas sus mandamientos, ¿por qué es guardar sus mandamientos? Porque en los mandamientos vas a ver qué es lo que debes pedir. En los mandamientos vas a entender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. En los mandamientos vamos a entender qué es lo que honra a Dios y qué es lo que no honra a Dios. Ah, el mismo autor en el Evangelio, Juan capítulo 15, verso 7, dice lo siguiente: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, si compartes mi vida, si compartes mi verdad, entonces voy a responderte. Verso 16, verso 16 o verso 8, versículo 16 del mismo capítulo, por favor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pida lo que pidas, si crees en Cristo, si permaneces en Cristo, si haces lo que a Cristo le agrada, si su palabra permanece en mí, vas a recibir. Eso es lo que define un creyente. Eso es lo que hace a un creyente. Si la verdad de tu condición espiritual se manifieste en obediencia a Cristo, te lo vuelvo a repetir, si la verdad de tu condición espiritual, si tu condición espiritual se manifiesta en obediencia a Cristo y en amor hacia los demás, pide lo que desees, ¿ya? Con la advertencia de que esté de acuerdo con su voluntad, que Él va a glorificar. Porque cuando andamos en la palabra de Dios, cuando cumplimos sus mandamientos, cuando permanecemos en la verdad, que es la promesa que Dios dice para pedir y Él nos entregue todo lo que pidamos, porque cuando andamos en la palabra de Dios, no vamos a pedir nada más que lo que Él le agrade. No vamos a pedir nada más que no honre a Dios. No vamos a pedir nada más que glorifique a Dios. Volvemos nuevamente. El mismo Evangelio, Juan, capítulo 14, verso 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús está diciendo, si pides algo en mi nombre, eso equivale a su voluntad. Si pides algo conforme a la voluntad de Dios, entonces Él lo va a hacer. Orar en el nombre de Jesús, hermanos, y tal vez lo malinterpretamos muchas veces, no necesariamente significa que al final de la oración digamos en el nombre de Jesús, amén. Que si bien es cierto, sí tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Ya? Mm, no, pero no es simplemente que pongamos una declaración al final, en el nombre de Cristo, amén. ¿Ya? Siempre lo debemos hacer, pero no es totalmente eso, ¿ya? Ah, orar en el nombre de Cristo, hermanos, ah, va más allá de eso, es hacerlo conforme a lo que es la voluntad de Dios, que es lo que glorifica a Cristo. Entender que estamos pidiendo conforme a lo que Dios le agrada. Orar en el nombre de Cristo es algo que Cristo nos enseñó de pedir conforme a lo que Dios le agrada, conforme a lo que Dios sea glorificado. Porque te lo pido en el nombre de Cristo, es decir, conforme a los méritos de Cristo, conforme a lo que Cristo quiere. Por ejemplo, decimos, bueno, mi carro ya está viejo, señor, necesito un carro nuevo, pero ¿lo necesitas realmente? No, por lo que pasa es que ya pasó de moda. Te lo pido en nombre de Cristo, amén. ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que realmente Cristo quiere? Eso es pedir en nombre de Cristo, es pedir conforme a lo que Cristo quisiera para mi vida. Y Cristo dijo, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de quién, del que me envió, de mi Padre. Yo no glorifico mi nombre, glorifico el nombre de quién,
de mi Padre. Eso es orar en nombre de Cristo. No es simplemente decir en el nombre de Jesús, amén, todo lo que yo quiera. No. El mismo Evangelio, capítulo 16, por favor. Juan 16, 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Antes, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mira lo que está diciendo el Señor, que el Padre puede ser, y básicamente, glorificado en el Hijo. Ahora, nuestro gozo, nuestra alegría puede estar rebosando cuando pedimos cualquier cosa según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en quién? En el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, cuando Dios responde la oración y lo pone en exhibición, una oración respondida, en realidad, ¿qué está haciendo? Está poniendo al Hijo en exhibición y así reciben que ambos la gloria. Ahora, cuando Dios responde a tus oraciones conforme a su voluntad, ¿qué nos da? Nos da alegría, nos da gozo, nos da felicidad. Santiago va a ponerlo de la manera negativa esto, el libro de Santiago. Dice, ¿por qué no se contestan nuestras oraciones? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Para nuestros deleites. Dice, pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. ¿Correcto? Entonces, no recibes porque pides por los motivos equivocados. No pides conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el único motivo por el cual vamos a recibir? Si lo hacemos conforme a su voluntad. Ahora, y esto es consistente. ¿Recuerdas lo que dice Salmo 37:4? Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, oramos en el nombre de Cristo por lo que es Él. Oramos buscando la voluntad del Padre, es decir, lo que glorifica a Dios y produzca verdadera alegría espiritual por encima de una alegría material. Lo que produzca una verdadera alegría espiritual, lo que va a glorificar al Padre, eso es pedir conforme a su voluntad. Ahora, entonces, la oración se convierte en el medio por el cual el creyente recibe lo que Dios quiere darle. También la oración se convierte en el medio por el cual nos alineamos ¿a qué? A su voluntad. Nos alineamos a lo que Dios quiere. Volvemos. Si permanecemos en su palabra, si somos guiados por el Espíritu Santo, eso es permanecer en su palabra. Vamos a pedir conforme a qué? A la voluntad de Dios, lo que glorifica a Dios, lo que va a traer gloria a Él. Entonces, Él va a responder nuestras oraciones, porque cuando responde nuestras oraciones, esa oración respondida muestra al Hijo, glorifica al Hijo, a su vez glorifica al Padre. Porque hemos pedido conforme a lo que Él quiere, porque estamos alineados o nuestra vida está alineada conforme a su palabra. Ahora entiendes que esa es la gran verdad que tiene el creyente. Un verdadero creyente, un creyente que ama a Dios, va a vivir obedeciendo su palabra, amando al prójimo, como dice Primera de Juan. Si pedimos, si estamos obedeciendo su palabra, si vivimos alineados a su palabra y si amamos a los hermanos.
Porque si vivimos así, vamos a pedir correctamente. Por eso es que Santiago dice, ¿sabes por qué no hay oraciones? Porque pides mal, porque no estás alineado a tu palabra, por eso que no sabes pedir, porque no estás amando a los hermanos, por eso es que no sabes cómo pedir. Pero si tú amarías a los hermanos, si tú vivieras alineado a la palabra de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios, sabrías qué pedir, sabrías decirle, Dios, si es tu voluntad, es esto, aquello y lo demás. Y Dios respondería a todo lo que pidas conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo saber si estamos en la voluntad de Dios o no? Es andar conforme a lo que Dios requiere. ¿Recuerdas? La voluntad de Dios, tres cosas. Es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no tiene errores. La voluntad de Dios es agradable, que me va a satisfacer. La voluntad de Dios es buena. No hay nada mejor que ello, nos dice Romanos. Entonces, esto es lo que va a ayudar al creyente, y esto es la garantía que tiene el creyente. No solamente tenemos vida eterna, no solamente ah, tenemos entrada o acceso a Dios cuando lleguemos a morir, sino que tenemos la seguridad de que Él responde nuestras oraciones. Entonces, ah, la oración se convierte entonces el medio por el cual el creyente recibe lo que Dios quiere darle. ¿Ya? La oración se convierte en el medio por el cual nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces, hay momentos en que tal vez no conozcamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces, es, el mundo está lleno de personas que oran a Dios, por si acaso. ¿Ya? El mundo está lleno de personas que en diferentes religiones y todo lo demás. La mayoría de ellas, la mayoría de estas personas, ¿qué es lo que hace? Oran en la crisis. Pero no hay garantía de que Dios vaya a responderles por si acaso. ¿Ya? Dios responde la oración de las personas no regeneradas, de los no creyentes. ¿Cuál es la única oración que Dios está, por usar un término, obligado a responderla a un no regenerado? Alguien que no es creyente. ¿Cuál es la única oración que Dios no puede pasar por alto? ¿Cuál es la única oración que Dios no puede decirle no al inconverso? Es la oración, bueno, es la petición para salvación. Es decir, cuando Él deposita su fe en Cristo, cuando la oración no te salva, entendámoslo, pero Él hace un arrepentimiento delante de Dios. Cuando Él entra, cuando la fe llega en Él, ¿qué es lo que hace? Él se arrepiente de sus pecados, ¿ya? Eso no es lo que le salva la fe en Él. Y como la fe te salva, te hace ver tu condición, y luego, ¿qué sucede? Te arrepientes de tus pecados. Le dices a Dios, el arrepentimiento es pedir perdón. Perdóname por mis pecados. Y esa es la oración que Dios escucha en que en una persona no regenerada. La misericordia, el perdón y la gracia. Entonces, ah, quiero que entendamos eso. Los creyentes sí tenemos esa gran bendición de que Dios va a escuchar nuestras oraciones y las va a responder todas, siempre y cuando estemos alineados a su voluntad. Y estar alineados a su voluntad es vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a lo que determina la palabra de Dios. Entonces, tenemos esa gran certeza aquí. Ahora, ah, seguimos. Verso 16, por favor. Y aquí viene tal vez una pequeña controversia. Pero antes de esto, ¿recuerdas lo que dijo el salmista? El salmista dice, si hubiera habido iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Ah, verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no desea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Correcto? Hay pecado que no es de muerte, o hay pecado que no sea de muerte. Y hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ah, muy bien. Él está diciendo, él va a responder a todas sus oraciones conforme a su voluntad, a excepción de una. ¿Ya? Y eso es, hay una excepción. ¿Ya? Esta es la excepción, no es la regla general, por si acaso. El punto es que podemos pedir cualquier cosa conforme a su voluntad, pero esta es la excepción. Y Juan lo está determinando. ¿Ya? ¿Por qué es la excepción? Porque la decisión final sobre el futuro, él ya la ha tomado. Y quiero explicarte qué significa pecado de muerte, para que este verso no quede tal vez en un enigma entre nosotros. Hay dos posiciones en cuanto a esto, dos posibilidades. ¿Ya? Vamos a ver la primera posibilidad. ¿Ya? En el caso extremo, donde Dios ya ha determinado la muerte eterna de alguien. ¿Ya? Pecado de muerte, la muerte eterna de alguien. ¿Ya? ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Ya? Si alguien ve a su hermano, dice, cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte, por el cual yo digo, o yo no digo, perdón, que se pida. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? Te vuelvo a repetir, dos posibilidades. Primera posibilidad, te vuelvo a repetir. Este se refiere a un no cristiano que conduce a la muerte eterna. ¿Ya? Un no cristiano que conduce a la muerte eterna. Es decir, el rechazo final de Cristo. Ahora, por ejemplo, hay alguien que ha congregado por mucho tiempo y se pensaba que era cristiano, pero como Juan dice, salieron de nosotros porque eran de qué? De nosotros. Así que se trata de un no cristiano, alguien que finge ser cristiano, pero en realidad no lo es. Ha querido demostrar que era cristiano, pero al final no lo es, como dice Hebreos 6, y ya en su tiempo lo hemos tratado. Y Juan dice, salieron de nosotros porque eran de nosotros. Y cuando salen de nosotros, llega la apostasía extrema, es decir, a negar a Cristo y decir que Cristo no es Dios y todo lo demás. Sucede casos, y te compartí el caso de alguien que estudió conmigo en el seminario, ahora él se declara un ateo, confeso, ¿ya? Entonces en realidad no era creyente, no era cristiano. Pero alguien podría decir, ve al hermano en la calle, o bueno, al pseudo cristiano en la calle y dice, uy, me encontré hoy día con tal hermanito o tal hermanita. Vamos a orar porque es la voluntad de Dios que él regrese al redil y vuelva a arreglar cuentas con Dios y que, como comúnmente se dice, ¿no? Se reconcilie con el Señor, ¿ya? Que se reconcilie con el Señor y nuevamente congregue y vuelva a los caminos del Señor. Si Dios ya determinó su condenación eterna, no hay nada que podamos hacer por él. Es pecado de muerte. Y Dios dice, si ya está determinado, porque él ha sido un apóstata y todo lo demás, yo no me comprometo a responder esa oración. Por eso es lo que dice Juan, ¿no? Ese es pecado de muerte. Los que abiertamente han negado a Cristo, ¿ya? Pero por si acaso, no nos están ordenando de no orar por estas personas, ¿ya? Todo lo que Juan está diciendo, solo estoy tratando de decirte, dice Juan, porque algunos de ustedes van a ver a un hermano o supuesto hermano, ya que es la voluntad de Dios, que él regrese al redil, que él venga con nosotros, que él vuelva a congregar, que él vuelva a tener la comunión con Dios. Entonces, van a decir esto, que no es la voluntad de Dios,
por supuesto que sí, entonces voy a orar por él, voy a hacer, clamar a Dios para que él pueda ser liberado del pecado y vuelva a congregar con nosotros. Entonces, esa es la voluntad de Dios, estoy orando conforme a su voluntad y quiero que él responda, ¿ya? Pero Dios dice, o Juan dice, bueno, en realidad es Dios por medio del apóstol Juan dice, por el cual yo no digo que se pide, es decir, puede ser la excepción, puede ser la excepción, ah, porque de hecho tú vas a decir, yo oré conforme a tu voluntad, Dios, pero no respondiste, el hermano no regresó y el hermano ya falleció, ¿ya? Habrá esos casos donde oraste y no hubo restauración, porque había pecado, el pecado de rechazar a Cristo, de los falsos creyentes. Y Dios ya había determinado su muerte espiritual por ese rechazo abierto a quién, a Cristo. ¿Ya? ¿Se entiende? Es aquel que estaba congregando, es aquel que venía, es aquel que después dejó todo, y te lo vuelvo a repetir, tengo un caso que estudió conmigo en el seminario, iba a ser misionero al Asia, tenía tarjetas de oración, ahora se declara un ateo abierto, confeso, que Jesucristo es mentira. Uno puede decir, bueno, es la voluntad de, seguro está cegado, seguro está, no sé, ha sido seducido por el ateísmo, vamos a orar para que él regrese a los caminos del Señor, porque o Juan dice, yo no digo que se pida por él, porque si Dios ya lo determinó, el pecado de muerte, es decir, muerte eterna, por la apostasía y por haber blasfemado e ir en contra de Dios. Yo no digo que se pida, o sea, es la excepción. Y uno puede decir, pero Dios, no es tu voluntad que él venga al arrepentimiento, no es tu voluntad que él venga y como dice tu palabra, sí, pero eso es una excepción. Segunda excepción, segunda cosa. Vamos ahora al caso de que es un creyente de verdad, que sí es un creyente, pero está sumergido en el pecado. Y alguien dice, vamos a orar para que el hermano deje este pecado. Pero Dios dice, es un pecado de muerte. Ahora, ya no está hablando de muerte espiritual, por si acaso. Está hablando de muerte física. Sí, está hablando de muerte física. Ya no está hablando de muerte espiritual, sino de muerte física. Y básicamente, ¿por qué? Porque vive sumergido en el pecado. Está hablando de creyentes. Ejemplos en la Biblia, 1 Corintios capítulo 5. Pablo dice, hay un creyente que está viviendo en incesto dentro de la iglesia, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo y ¿qué? Salvación de su alma. Es decir, es mejor que se vaya donde Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo que muera de una vez y se vaya donde Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque está dando mal testimonio a la iglesia. Porque la iglesia, estamos hablando de una muerte física, por si acaso, no estamos hablando de la muerte eterna, ¿ya? Y sí, lo hemos visto no solamente en 1 Corintios 5. ¿Recuerdas cada vez que hablamos de la cena del Señor, 1 Corintios 11? Pablo lo denuncia también. Algunas personas vinieron a la mesa del Señor y vinieron con mucha superficialidad. Vinieron literalmente con un trato deshonesto, vinieron con pecados, abusaron de la mesa del Señor. Y por eso Pablo dice que algunos han que muerto, ¿correcto? Entonces, por profanar la mesa del Señor, algunos murieron, ¿ya? Entonces, ah, alguien puede decir, pero entonces es un castigo para el creyente. No, no es el castigo para el creyente, es protección para la iglesia.
es la protección de la integridad y pureza del evangelio y el testimonio de la iglesia. ¿Correcto? Entonces, y lo vemos también con Ananías y Zafira. Ellos mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios los elimina, Dios los mata. ¿Por qué? No es, muchos dicen, castigo para Ananías y Zafira, castigo para ellos. Ah, si te vas al Antiguo Testamento, cuando un hijo era contumaz, o cuando había pecado en alguien, o cuando cometían ciertos pecados, y la consecuencia era lapidación, ¿has leído lo que dice Dios? ¿Por qué se va a lapidar? Para quitar el pecado del medio del pueblo. No dice como castigo a la persona, dice para quitar el pecado del medio del pueblo. ¿Para qué? Para que esa persona no contamine al pueblo. Cuando un hermano muere porque vive en pecado y Dios lo determinó, no es, tal vez alguien lo puede ver como castigo, puede, y sí, es parte de la disciplina del Señor, pero lo principal, ¿cuál es? Es, como te dije hace un momento, es protección para la iglesia, protección para el pueblo de Dios, es protección de la integridad y la pureza y el testimonio de la iglesia. Y Pablo dice, yo sé que es la voluntad de que Dios o que el hermano venga al arrepentimiento y vuelva a caminar con las cosas de Dios, pero es la excepción. Por el cual yo no digo que se pida, es la excepción, el pecado de muerte. Entonces hay dos connotaciones sobre el pecado de muerte. ¿Cuál es? Pienso que es las dos. Que Juan está hablando abiertamente sobre estas dos excepciones en cuanto a la oración conforme a su voluntad. Tal vez podemos decir, sé que es tu voluntad, Dios, ¿no? De que regreses. Sé que no es tu voluntad que estén en pecado. ¿Y por qué no escuchas? ¿Por qué no respondes a esta oración? Y Juan está diciendo, esto es lo que necesitas saber. Aquellas personas que han alcanzado el punto de muerte eterna, no tiene sentido de que ores por ellos. Solamente entiende esto. Simplemente entiende esto. Y por el otro lado hay creyentes involucrados a tal punto que Dios dice, es mejor que estén de una vez en el cielo y no den mal testimonio de la iglesia y de mi nombre. Entonces el verso 16 nos ordena dice que no digo que no oren por estas personas. Ya, simplemente debes saber cuál es la excepción en cuanto a esto. Verso 17, por favor. Ya, dice, toda iniquidad es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Hay pecado no de muerte? Sí. Y te podría decir, yo soy un ejemplo de ello. Todos los días peco. Y por la misericordia de Dios, Dios me perdona y no nos lleva a su presencia. Tú eres el vivo ejemplo de eso, de que hay pecado no de muerte, de que Dios tiene misericordia de ti y que no está matando, no está matando a los que no son creyentes, ni tampoco físicamente a los cristianos. ¿Ya? Entonces, nosotros somos la prueba viva de eso. Hay un pecado de rechazo de parte de los incrédulos, ¿ya? Pero aún siguen vivos, siguen respirando, ¿ya? Hay pecado de parte de los creyentes. Pero ya sabes, se mezcla con la misericordia de Dios y con la gracia de Dios y con el propósito de Dios. Pablo o Juan está diciendo, hay pecado de muerte, te he mostrado dos alternativas. Hay pecado que no es de muerte y es el que cometemos día a día, pero Dios por su misericordia, por su gracia, nos perdona. Por esa infinita soberanía que tiene, nos perdona. Entonces, lo que Dios está diciendo, lo que Juan nos está diciendo, aparte de la seguridad de que somos creyentes, nuestra salvación,
tenemos la seguridad de que cuando lidiemos en esta tierra, mientras aún lleguemos a los cielos, mientras que aún lleguemos a su presencia, vamos a tener problemas, dificultades, luchas, zozobras, pero que tenemos para obtener los recursos de Dios, para obtener todas las riquezas que Dios quiere darnos, es que la oración. Y sabemos que pedimos conforme a su voluntad, Dios va a responder. Dios nos da un cheque en blanco, de todo lo que quieras. Único requisito, conforme a tu voluntad. ¿Y qué es conforme a la voluntad? Es estar alineados a su palabra, es vivir conforme a su palabra, obedeciendo sus mandamientos y amando a los creyentes. Porque cuando vivimos conforme a su palabra, sabemos que glorifica a Dios. Sabemos que todo lo que hacemos, aún lo que pedimos, es para glorificar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Cristo, para que Cristo sea glorificado por medio de lo que tenemos, por medio de lo que recibimos. Pero hay dos excepciones, o una excepción, que Dios dice, yo no pido que pidan por eso, aunque es la voluntad de que vengan al arrepentimiento todos, pero hay excepción, el pecado de muerte. Y hemos visto cuáles son estos dos. Y Dios nos dice, pero también hay pecado que no es de muerte. ¿Y quién es el pecado de no de muerte? Nosotros somos testigos de ello en nuestra propia vida, porque cometemos pecado y Dios no determina que muramos. El mundo comete pecados, pero aún su misericordia se mantiene en ellos, de tal manera que, ¿qué? Que aún les da oportunidad para que vengan al arrepentimiento. ¿No es maravilloso cuál es esa promesa y esa seguridad en un mundo incierto? El mundo va a orar a Dios, el mundo va a clamar, va a prender velas, va a prender cirios, va a prender todo, velitas misioneras y todo lo que tú quieras. ¿Ellos pueden tener la seguridad de que Dios les responde? No. Como creyente, tenemos la seguridad de que en medio de las dificultades, mientras aún estemos para obtener la vida eterna, tenemos la seguridad de que Dios nos va a responder. No estoy hablando de escuchar, estoy hablando de responder porque es lo que dice Juan. ¿Tenemos la seguridad que nos responde? Sí. Esa gran maravilla de que mientras esperemos la vida eterna, Dios va a responder nuestras oraciones y nos va a decir, todo lo que tú quieras te lo doy, con una sola excepción, que sea conforme a qué, a mi voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Es la misma para todos. El propósito de Dios es diferente para cada uno, pero su voluntad única, y la encontramos acá. Ahora entiendes por qué muchas veces, como dice Santiago, no responde aun cuando tenemos la promesa de Dios de que va a responder todas nuestras oraciones, porque no cumplimos ese único requisito, que es que pedir conforme a su voluntad. ¿Recuerdas? Cristo dijo, no se haga mi voluntad, y eres el ejemplo de. Qué maravilla promesa tenemos, ¿no? Qué seguridad en un mundo incierto. No solamente tenemos la salvación, tenemos la seguridad de que Él responde nuestras oraciones. Es algo maravilloso. Vamos ahora. Cierra tus ojos, por favor. Como creyente tenemos esta seguridad, esta bendición. Él va a responder todo. Nos entrega un cheque en blanco. Dice, pon todo lo que tú quieras ahí. Pide todo lo que tú quieras, te lo voy a dar. Tan solo un requisito. Pide conforme a mi voluntad. Y hemos visto qué es pedir conforme a su voluntad. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Es vivir conforme a sus mandamientos. Es vivir amando a los hermanos. Si hacemos eso, estamos en la voluntad de Dios. Y cuando vivimos conforme a los mandamientos, vamos a pedir las cosas para que glorifiquen a Dios en primer lugar. Para que el nombre de Dios, para que el nombre de Cristo sea glorificado, sea exaltado. Porque cuando hay respuesta de esa oración, Cristo y el Padre son glorificados. No es bajo ninguna circunstancia satisfacción propia antes que la glorificación de Dios. Eso es cuando vivimos y pedimos conforme a su voluntad. Vive conforme a la palabra de Dios. Alíñate a los mandamientos de Dios. Y vas a saber pedir conforme a su voluntad. Y vamos a recibir todo lo que pidamos. Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque
Dios, no solamente tenemos la seguridad de que somos salvos, de que tenemos vida eterna, tenemos la seguridad de que tú respondes nuestras oraciones. No estamos hablando que las escuchas, las respondes. Dios, gracias por ello. Gracias porque tú nos das esa promesa. Pidan todo, te lo voy a dar. Tan solo una cláusula, pedir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender eso y a vivir conforme a eso. Padre Santo, gracias por esta mañana. Bendito, alabado seas en Cristo Jesús. Amén.